Buenas noches, Liz. Muchas gracias por ¿Cómo brindarnos un están? poco de su ¿Bien? tiempo. Sí, un poco cansaditas, pero ahí vamos, Liz. ¿Qué ha pasado? Los trabajos, un poco agotador. Las ¿Tienen presentaciones. varias prácticas? Sí, en mi caso, en nuestro caso de mí, de Mariela, sí estamos con presentaciones, exámenes y exposiciones. Pucha. Bueno, 2 semanitas más, como sea, señorita Ivana. Sí, Después ya Liz, se va a librar. como sea. Ya A ver, estamos. ¿ya están? Sí, ya estamos todos de mi grupo. Mariela no va a ¿Cómo está poder María? hablar porque está desde su computadora, ella va a compartir nuestras dudas y No, no hay eh, problema, no tranquila. puede. A ver, yo lo que quiero es que no se haga mucho lío, porque esta práctica es de sentido común, ¿ya? Esto es de sentido común. Aquí lo que les estamos dando es un caso muy muy sui generis, donde básicamente les das un contorno, un contexto, y aquí empiezan las preguntas. ¿Ya? Estas preguntas van en concepto a lo que es un análisis bien sencillo. ¿Ya? Pues aquí les dicen que hay un ser joven que está entrando a trabajar, les dicen que hay un plan, etcétera, 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 ¿no? Y les dicen que estas son las opciones de inversión que existen, ¿no? Las acciones de la compañía, que no cotizan en mercado, sino el precio lo deciden los del Consejo de Administración o el directorio de la empresa. Después hablan del fondo del índice Standard Poor's, el fondo de pequeña capitalización, de acciones compañías grandes, bonos de fondos de bonos y mercado de dinero, ¿no? Y entonces les empiezan a hacer algunas preguntas. Dice, ¿qué ventajas ofrecen los bonos mutualistas en compensación con las acciones de la compañía? Entonces, miren, todo fondo mutualista, que son todos estos, básicamente ofrecen un sinfín de ventajas, pues, ¿no? Este no cotiza en bolsa, su valoración es subjetivo, por lo tanto, aquí hay muchas ventajas, ¿no? Cotiza en bolsa, percepción del mercado, puedo comprar y vender cualquier rato, pueden ser inversiones de corto plazo, de largo plazo, puedo diversificar, no necesariamente invertir en uno solo, etcétera, etcétera. Listo. Eso es una pregunta de sentido común. ¿Ya? Entonces, es más una explicación de ventajas y desventajas, más o menos. Y aquí dice, suponga que usted invierte 5% de su salario, que recibe la aportación complementaria completa de 5% de esta empresa. Entonces lo que le pregunto es, ¿cuál es la tasa efectiva anual que ganará gracias a la aportación complementaria? ¿Qué conclusión saca acerca de los planes en los que tanto la empresa como el empleado puede hacer sus aportaciones? Vamos, fíjense, si él invierte un 5%, ¿sí? Y la empresa le también da una compensación del 5%, ¿cuánto genera su inversión? ¿La inversión se duplica o no se duplica? Porque él estaría invirtiendo solo un 5% de su salario. Es decir, si su salario fuera 100, él invierte 5. Pero si invierte 5, va a recibir un fondo complementario, un aporte complementario de la empresa por otro 5%. Entonces, ¿cuánto generaría su rentabilidad? ¿Cuánto sería la tasa efectiva anual? La suma de los dos, ¿no? Sí, le dice. Listo. Entonces, no hay más que... Y después aquí hay que fundamentar algo. ¿Qué conclusión saca de los planes en los que tanto la empresa como el empleado hacen aportación? La conclusión es que dado que hay una aportación complementaria que corre por cuenta de la empresa EADCOS y ASCHIN, la aportación del empleado se duplicaría, ¿no? Por lo tanto, la rentabilidad también se duplicaría. Es una conclusión muy sencillita, señorita Laura. Perdón, señorita Iván, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente. Dice, suponga que decide invertir por lo menos una parte de su dinero en acciones de alta capitalización de compañías que tienen su sede en Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de elegir el fondo
este fondo, que está descrito aquí, fondo Play, no sé qué tanto, este fondo, no, de empresas grandes en comparación al fondo Blow de índice del Standard Poor's. Aquí está. Estas son las empresas grandes. ¿Qué dice? Este fondo invierte sobre todo en acciones de alta capitalización de empresas que operan en Estados Unidos. Evan Blow administra el fondo que ha superado el rendimiento de mercado en 6 de los últimos 8 años. El fondo cobra 1.5% de pagos. Listo. Fíjese, lo que dice acá es que este fondo renta más que el mercado. O sea, su rentabilidad es mayor a la del mercado. Y tiene un costo de 1.5 como gastos. En cambio, el Standard Poor's dice, pondera sus acciones exactamente a la misma manera que lo hace el Standard Poor's. Entonces, fíjese, esto renta más que el mercado y esto renta igual que el mercado. ¿Ya? Esto significa que el rendimiento del fondo es casi el rendimiento del Standard Poor's, menos los gastos, debido a que un fondo de índice compra activos basados en una comparación del índice que sigue. El administrador del fondo no está obligado a investigar las acciones ni a tomar decisiones de inversión. Fíjense, aquí hay un capítulo de riesgo. ¿Por qué? Porque dice que el administrador de este fondo no está obligado a analizar el riesgo del mercado. El resultado es que los gastos del fondo son generalmente bajitos. El fondo cobra gastos de 0.15% y aquí cobra 1.5%. Pero aquí la rentabilidad es más alta que el mercado y aquí la rentabilidad es exactamente igual al mercado. Lo que nos está preguntando es, supongo que decide invertir por lo menos una parte, perdón señorita, un segundito por favor. Recording stopped. Perdón, mil disculpas, por favor, les pido mil disculpas. Una llamada. No se preocupe, Lizy. ¿No? Muy bien, entonces lo que le decía es eso, ¿no? Entonces me dice, suponga que decide invertir por lo menos una parte de su dinero en acciones de capitalización, compañías que tienen su sede en Estados Unidos. ¿Vamos? Los dos fondos son inversiones en Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de elegir el fondo Plus de empresas grandes en comparación al fondo? Ventajas, ¿no? Puede ser el costo, puede ser la rentabilidad. De lo que hemos leído ahorita, señorita Ivana y sus compañeros, creo que ya hemos entendido lo que podríamos comparar. ¿Estoy de acuerdo? Sí, dice. Eso sí, ya se entendió. Excelente. Gracias. Los rendimientos del fondo de la compañía de capital son más volátiles de todos los fondos mutualistas que ofrece el plan. ¿Por qué razón invertiría en este fondo? Cuando examina los gastos de los fondos mutualistas, observa que este fondo también tiene los gastos más altos. ¿Afecta este dato a su decisión de invertir? ¿Qué le está preguntando? Estos fondos tienen rentabilidad. Este fondo Blowsuit, este fondo, ¿dónde está ese fondo? Este. Es el que tiene la mayor rentabilidad, dice, pero es el que tiene mayor cobro de comisión. ¿Está bien? Entonces, ¿esto afectará su decisión? Le pregunta. Y entonces, aquí hay un escenario muy importante. Depende del apetito de riesgo. Si este fondo me garantiza un nivel de rentabilidad, una esperanza, una rentabilidad promedio más alta que todos los otros, yo invierto aquí, lógicamente que mi esperanza es ganar mayor rentabilidad. ¿Estamos bien? Pero si voy a ganar rentabilidad mayor, también me van a cobrar más comisión. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso afectará mi decisión de inversión? O sea, el costo
el costo de la inversión afectará mi esperanza de rentabilidad. Esa es una decisión que usted la toma. No hay una respuesta general y específica. Eso depende al perfil y al apetito de riesgo que ustedes tienen. Ya entiendo que te va a ir bien, hijito. Chao, papito. Entonces, es más una respuesta de lógica de ustedes. Si ustedes dicen no porque el costo va a ser muy alto, muy bien, es una decisión, pero la tienes que fundamentar. Si yo invertiría, no sé, pues 1.000.000 de bolivianos en este fondo y voy a pagar una comisión que es la más alta, que es del 1.5, estaría pagando tanto. Pero fíjese que si al mercado le va bien, ellos van a ganar más que el mercado. Entonces ahí empieza a analizarse lo que es el costo-beneficio. Vuelvo a reiterar, no hay una respuesta única, depende a su apetito de riesgo o lo que usted considere razonable. Pero hay que fundamentarlo. ¿Está claro esto? Ahora sí, Liz, Mariela, mucho más claro. ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Dice, una medida de desempeño ajustado por riesgo que se usa con frecuencia es la razón del Sharpe. ¿Se acuerda, señorita Ivana? Esta mañana hemos visto esto. Sí, eso sí. Que se calcula como la prima de riesgo adquirido y incluido en su desviación estándar. La desviación estándar y el rendimiento de los fondos, ¿sí?, durante los últimos 10 años se presenta a continuación. Este es el rendimiento de los fondos y esta es su desviación estándar. Calcule la razón de Sharpe de cada uno de estos fondos. No tengo la tasa libre de riesgo, por lo tanto voy a asumir que puedo suponer, ustedes pueden decir, la tasa libre de riesgo que hemos considerado es del 5% porque esa información no la hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, vas a calcular rendimiento anual del mercado, todos estos son indicadores de mercado, 8.45 menos el 5%, ¿no?, dividido entre su desviación estándar. Y entonces pueden calcular su índice de Sharpe para cada uno de estos. Muy bien. Dice ahora, suponga que el rendimiento esperado y la desviación estándar de las acciones de la compañía serán de 16% y del 70%, respectivamente. Calcule la razón de Sharpe para las acciones de la empresa. Muy bien, dice 16 menos el 5% dividido entre 60. ¿Es apropiado usar la razón de Sharpe con estos activos? ¿Cuánto se usa la razón de Sharpe? Ahora, para responder esto, usted tiene que leer lo que dice el índice de Sharpe en el contenido de este capítulo y del capítulo 11, porque ahí va a encontrar la respuesta de esto. La pregunta, ¿es apropiado usar la razón de Sharpe en estos activos? Sí. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la rentabilidad, el riesgo relacionado a la prima de, estamos evaluando cuánto de premio de riesgo va a tener cada uno de estos sectores en función a su desviación estándar. Y eso en algún momento nos generaliza como el tema de maximizar la rentabilidad como premio de riesgo, asumiendo cada unidad de riesgo. Es lo que hemos evaluado esta mañana. Entonces, básicamente, esas son las respuestas que hay que hacer. Aquí hay que asumir un supuesto. No hay esa información. Yo he leído esta tarde, después de que usted me preguntó si íbamos a poder tener una reunión, no he encontrado en el documento, en el texto, ningún indicador de tasa libre de riesgo para esto. Solo se enuncia. Entonces, aquí pueden usar ustedes un supuesto. Ahora, aquí lo que dice es bien sencillo. ¿Qué distribución de portafolio sería el que vamos a trabajar aquí? Fíjense, ustedes tienen para cada una de estas empresas, dice acciones de compañías, tantas. En el texto, si han leído un poquito el texto, van a encontrar que hay unas distribuciones. Compañías pequeñas, grandes, largo plazo. Cada una de esas compañías que les ponen como caso de estudio tiene más o menos una de estas distribuciones. Entonces, lo que les están preguntando es qué tipo de distribución dice. ¿Qué distribución de portafolio elegiría?
y por qué, ¿no? Explique el razonamiento con todo cuidado. Y entonces esto me acuerdo que sí hemos hecho una clase específica, les he enseñado cómo se hace la distribución, qué significa, más o menos hay que ver si es leptocúrtica, mesocúrtica, si tiene sesgo a la derecha, si es, o sea, vamos. ¿Me dejo entender, señorita? Sí, dice. Voy a revisar mis apuntes. Entonces, básicamente eso es lo que les estoy pidiendo. Esto lo hemos visto, no me acuerdo si hace 2 o 3 clases, pero me acuerdo que de los activos que hemos analizado, 2 o 3 hemos visto esto, y en el Excel incluso hemos trabajado esa distribución. Lógicamente, no estoy diciendo que eso tiene que hacer aquí no tiene que hacer absolutamente nada, pero lo que ustedes tienen que analizar es qué tipo de distribución van a preferir en base a lo que es el comportamiento de la empresa. Cada una de las empresas que están en el caso se asemeja a una de estas, no por este dato, sino por la dispersión que tienen. Pues ustedes tienen que ver eso. Eso es en cuanto al primer caso. Ya, vámonos al tomo 2, al capítulo 11, que es la segunda parte de las respuestas. Dice, mientras usted analiza la cuenta 401 con Dan Ervin, él le comenta que Sarah Brown, representante de esta empresa, visita hoy a la empresa en la cual este señor trabaja. Usted decide que debe reunirse con ella y por esto le pide a Dan, su colega, que hacerle una cita más tarde ese mismo día. Cuando usted se reúna con la señora Saya, ella le presenta las diversas opciones de inversión que están disponibles en la cuenta de la compañía. Usted le dice que investigó a la empresa EASCOM antes de aceptar su nuevo trabajo. Usted tiene confianza en la capacidad de la administración para conducir la empresa. El análisis de la empresa le permite creer que está creciendo y que logrará una mayor participación en el mercado en el futuro. Asimismo, considera que debe darle apoyo a su patrón. Dadas estas reflexiones, además de que usted es un inversionista conservador, ya está hablando de su perfil. Se siente dispuesto a invertir el total de su cuenta en acciones de AID. Usted dice, voy a invertir todo en mi empresa. Muy bien. Y dice acá, suponga que la tasa libre de riesgo es la tasa histórica promedio libre de riesgo. Esto tienen que ver acá en el capítulo 10. Hay un apartado donde dice, en los últimos 5 o 10 años, la tasa libre de riesgo, habla de la prima del riesgo. Bueno, a ver, revisen esto, por favor. No he leído, pero dice que en el libro, en el capítulo 10 hay una tasa libre de riesgo. Si es esa tasa libre de riesgo, por favor, esa van a usar para los casos anteriores, ¿ya? Aquí dice, ve al capítulo 10, entonces debe haber una tasa histórica promedio libre de riesgo. Entonces esa es la que hay que tomar. Muy bien, la correlación entre el fondo de bonos, este es un fondo, y el fondo de acciones de alta capitalización es de 0.15. Fíjense, cuando es correlación, ¿se acuerdan lo que hemos visto esta mañana, no ve? ¿Cómo mido el índice de correlación? Es el nivel de asociación que existe entre un activo y el otro. ¿Estamos? Aquí me dice que hay una relación positiva. 0.15 es una relación positiva. Ahora, el fondo Bledsoe y el fondo de acciones de alta capitalización tiene una correlación positiva. Es decir, eso quiere decir que si uno sube, el otro va a subir, pero no 1 a 1, ¿no? Porque si fuera 1 a 1 sería 0.99, ¿no? Correlación positiva. O sea, hay una relación interesante. Dice aquí, observe que las funciones de la hoja de cálculo denominadas
y solucionar a Solver puede ayudarle a poner algunas siguientes preguntas. No tienen ustedes la hoja Excel para hacer pruebas, porque este libro tiene una hoja Excel. En el caso de ustedes no hay la hoja Excel. Pero empezamos a analizar de manera teórica, dice. Considerando los efectos de la diversificación, ¿cómo debería responder Sara a la sugerencia de que usted invierta toda su cuenta en las acciones de ETSCAT? Ah, excelente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo invierto todo el dinero en un activo? Tiene mayor riesgo. Tengo más riesgo, ¿no? Excelente. Y cuando me dicen que la correlación aquí es de 0,15, me dice que si uno sube y el otro no sube tanto. Y si uno cae, el otro no va a caer tanto. Entonces, ¿qué debo entender aquí por esta explicación? Que si yo voy a poner mi plata en un solo activo, corro más riesgo. En cambio, por el efecto de la diversificación y considerando que la correlación no es tan significativa, estaría reduciendo mi riesgo si no solo invierto en una acción, sino invierto en las dos empresas. Esa es la conclusión del número 1. ¿Se entiende esa parte, señoritas? Sí, Lice, por mi parte. Sí, Lice, por mi parte igual. Excelente. No se olviden, este indicador nos ayuda. Si aquí hubiésemos agarrado, por ejemplo, que es un índice de correlación de 0,99, ¿me dejo entender? Hubiese sido indiferente si invierto en uno o en los dos, porque la correlación es casi 1, es decir, van a ir paralelo. Entonces, si el mercado le va mal, a ustedes también les va a ir mal, pero en la misma dirección. No va a haber diversificación, porque los dos son altamente correlacionados. O sea, el comportamiento es casi igual, simétrico. A eso me refiero. La respuesta de Sara acerca de invertir la totalidad de su cuenta en acciones de la compañía le ha convencido de que quizás esta no sea la mejor opción, lo que hemos respondido en la primera. Debido a que usted es un inversionista conservador, ¿está bien? No quiere asumir riesgos altos. Le dice Sara que invertir toda su cuenta en un fondo de bonos puede ser la mejor alternativa. ¿Esta es una buena decisión? La pregunta. No, Lice, creo, o sea, por mi parte, yo creo que sigo manteniendo en la diversificación. Sí, pero fíjese, la correlación entre el fondo de bonos y el fondo de acciones es alta, ¿sí? Perdón, es de 0,15. ¿Cuál es más volátil? ¿Los bonos o las acciones? Cuando hablamos de las acciones, recuerden, esto es volátil por comportamiento del mercado, ¿verdad? ¿Hola? Sí, Lice. Hola. Muy bien. En cambio, los bonos, ¿en base a qué se mueven? A la tasa de interés, ¿recuerdan? Sí, Lice. El precio de un bono fluctúa en función a la tasa de interés y el de las acciones fluctúa a las perspectivas del mercado. Entonces, ¿cuál va a ser menos volátil? Los bonos. Entonces, ¿cuál sería? Esta es una buena decisión, sí. ¿Por qué sería una buena decisión? Porque los bonos varían su valor dada la volatilidad de las tasas de interés, ¿no? Y las tasas de interés no son tan volátiles como el comportamiento de las acciones en la bolsa. Esa sería una respuesta acá. Señoritas, ¿se están dando cuenta que es sentido común? Sí, Lice. Solo que ¿Ven? yo tenía dudas en el 3, que creo que suena práctico y no Excelente, cómo vamos. hacerlo. Con base en los rendimientos de fondo, bla, 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 y el fondo de bonos,
Presente en forma gráfica el conjunto de oportunidad de los portafolios factibles. Excelente. Vamos a hacer un portafolio. No, lo que pasa es que con ustedes no hemos trabajado esto, ¿no? Hemos calculado frontera eficiente con ustedes en finanzas corporativas. ¿Me pueden hacer recuerdo? No, Lice, todavía. Bueno, no hemos llegado ¿Lo a hemos eso. hecho? No. Ya. Bueno, lo que hemos visto es que toda combinación de portafolios... Uy, ¿qué ha pasado? Todo puede establecer que va a haber siempre una frontera, ¿ya? Mucho, bien complicado. Si no les he explicado, va a ser bien difícil que respondan esto. Bueno, la 3 veremos. Después de examinar el conjunto de oportunidades, se da cuenta que pueden invertir en un portafolio formado por el fondo de bonos y el fondo de acciones, que tendrá exactamente la misma desviación estándar que el de bonos. Este portafolio tendrá un rendimiento esperado mayor. ¿Cuál de las ponderaciones del portafolio de rendimiento? Ya saben que vamos a hacer lo siguiente, señoritas. ¿Ya? En este momento voy a poner en el chat. Solo van a trabajar hasta la pregunta 3 del caso 2. ¿Ya? Esto no hemos avanzado en la materia, entonces se les va a complicar, ustedes no van a poder hacer esto. Entonces vamos a hacer la revisión del caso solamente hasta la pregunta 3. ¿Estamos bien? Está bien, Lice. Está bien, Lice. Gracias. No, por Dios, yo les pido disculpas, no me tienen que dar gracias a mí de nada, yo más bien tengo que pedirles disculpas porque les estoy pidiendo cosas que de repente no vamos a avanzar en la materia y eso no es correcto. Esto entonces tampoco me van a poder responder. Entonces, el caso 2 solamente lo van a hacer hasta la pregunta 2, ¿está bien? Está bien, Lice. Listo, eso voy a colocar ahorita en el chat y bueno, se han grabado esto, ya está resuelto su práctica, creo. Sí, en parte ya lo teníamos, solo había detallitos que creo que tenemos que aumentar. Muy bien. Espero haberles ayudado. Lice, dígame. Tenía una duda. La práctica esta, ¿tenemos que entregarla en Excel o en Word? Porque nosotras la hicimos en Excel porque tenía el cálculo del capítulo anterior de chat, creo. Yo no he visto... sí, en este caso... lo pueden hacer en Word, señorita, o en PDF, pero detallen los cálculos. O sea, si van a calcular, por ejemplo, acá, vamos, les voy a mostrar esto. Y es lo único que van a hacer en práctico. Sí. Voy a ir acá a esta parte, les voy a explicar. Pero ustedes son flojitas para leer, ¿no? Si ustedes leerían todo este capítulo, todas las preguntas podrían haber resuelto. En este capítulo les están dando cómo se grafica una frontera, cómo se hace el tema de la diversificación, cómo se calcula, por ejemplo, esto, que es lo que hemos visto esta mañana, señorita Ivana, ¿no? La línea, el punto óptimo de inversión y demás cosas, bueno, que no lo hemos visto con ustedes, y claro, no tienen la obligación de desarrollarlo, pero podrían haber dado una lecturita y hubiesen encontrado las respuestas en esto. Pero bueno, lo vamos a hacer conmigo mañana. ¿Ya? Quería explicarles esto, me estoy desviando. Fíjense lo que vamos a hacer. Acá, para esto es lo único que necesitan hacer el cálculo. Y de repente acá es un cálculo bien sencillito, ¿no? Como alguien me ha escrito, es 10, estaría duplicando la rentabilidad, ¿no? O sea, mi tasa anual efectiva se duplicaría. Aquí estoy tomando 5, más lo que me está dando de aporte el fondo, el rendimiento que yo tuviera, invirtiendo solo el 5% de mi salario, generaría una rentabilidad del doble, ¿no? Se volvería 10%. Bueno, aquí van a ustedes leer el capítulo 10, dice que hay en alguna parte, yo la verdad no lo he leído, pero vean, aquí hay una tasa histórica de libre de riesgo, eso es lo que nos muestra el capítulo.
Entonces, una vez que encuentren esa tasa libre de riesgo, este rendimiento menos la tasa libre de riesgo lo van a dividir entre la desviación estándar. Ese es el índice de Sharpe, ¿no? Y este índice de Sharpe está también como teoría y bien explicado, el qué indica, cómo se calcula, para qué se usa, en la teoría del capítulo 10 o el 11, si no me recuerdo. Pero lo único que van a calcular es eso. Entonces, en tu Word puedes poner, pues, tasa libre de riesgo, 5%, este rendimiento es 800, vas a poner 8.45 menos 5% dividido entre 21.85, igual vas a poner ahí. Entonces, es indiferente que lo hagas en Excel o lo hagas en Word, pero detállenlo. Está bien, esa era mi duda. Listo. ¿Alguna otra consulta? No, Liz, eso sería Sí, todo. la 3 tampoco, Mariela. La 3 tampoco. Va a ser de la 1 a la 2 solamente en el caso 2. Listo. ¿Algo más, señoritas? No, Liz. Excelente. Entonces, mañana nos encontramos 2:15 y ojalá sea